Buenas tardes, que el Señor les bendiga. Agradecemos a Dios por estar nuevamente, como lo hacemos cada día de reunión, ya que estamos en cuarentena, pero seguimos orando y escuchando también todo lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas. Así que ya los saludo con la paz de nuestro amado Señor Jesucristo y seguimos en esta visión, ¿no? De orar, de hacer cada uno de los hermanos reunión en sus hogares. Y qué importante es cuando nosotros nos ponemos en este deseo, en este anhelo de poder saber que debemos estar en comunión con nuestro Dios. Bueno, vamos a leer la palabra de Dios en este momento en el libro de San Lucas, según el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 22. Capítulo 22 de San Lucas, desde el verso 39. Y dice así la Biblia: y saliendo se fue como solía al monte de los Olivos, y sus discípulos también le seguían. Y cuando llegó a aquel lugar, les dijo: orad, que no entréis en tentación. Y se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerles, y estando en agonía oraba más extensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Y cuando se levantó de la oración, vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza, y le dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad, para que no entréis en tentación. Qué importante cuando nosotros leemos la palabra de Dios y cuando el mismo Señor le da allí una enseñanza a los discípulos respecto a la oración. Cuando nosotros leemos la Biblia, desde el libro del principio, Dios nos habla mucho de la oración. Los salmistas nos hablan también de la oración, nos habla de la intercesión, nos habla también del clamor. Tanto los salmistas como también los profetas y los hombres y los patriarcas hablan mucho de la oración. Cómo dirigirse a Dios, cómo ir a Dios, qué es lo que pasa cuando uno va a Dios. De acuerdo a la necesidad que tuvo el pueblo de Israel, en muchas oportunidades tuvo que orar y Dios respondió. Por eso encontramos tantos pasajes de la Biblia en el Antiguo Testamento, pero aquí encontramos a Jesús. Mientras Él andaba en la tierra, dice la Biblia, durante el tiempo que Jesús estuvo, siempre Él se apartó aparte a orar. Pero en este caso, Jesús, cuando se apartó, había algo que estaba realmente pasando sobre Él mismo. Iba a ser entregado en manos de los verdugos, iba a ser el sacrificio más grande de toda la historia y de todo el mundo, que no habrá ni nunca sucederá lo que hizo Jesús, porque Jesús lo hizo por todo el mundo. Dice la Biblia que de tal manera Dios amó al mundo que envió la vida de su único Hijo, Jesucristo, para que todo aquel que crea en Él
no se pierda, mas tenga vida eterna. Por eso lo hizo Jesús. Pero dice la Biblia que cuando Él iba con sus discípulos, se detuvo por un momento y les habló algo muy importante, ¿no? ¿Por qué? Porque Jesús sabía que ellos iban a caer en la tentación. Y una de las primeras tentaciones fue no orar y dormir. ¿Por qué? Porque ya no iba a estar Jesús con ellos, ¿no? Ya no iba a estar Jesús que oraba por ellos, oraba por la necesidad de ellos. Pero en este caso era necesario que los discípulos oren por Jesús, ¿no? Dice la Biblia, y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le seguían, como siempre lo hacía Jesús, ¿no? No es que lo hizo en este caso, en este momento, no es que Jesús andaba, ¿no? Como decir, bueno, donde me lleva el viento, donde me parece que o tenga ganas de orar. Dice la Biblia que el Hijo de Dios oraba siempre. Y esto es lo que nosotros debemos hacer. No es que es un tiempo, no porque ahora estamos en una situación difícil en nuestro país y en el mundo, sino siempre debemos orar. La Biblia habla orar siempre, velar, ser constante, creciendo siempre también en la oración, fortaleciéndonos. Mire lo que hizo la oración de Jesús cuando Él dice que fue a un lugar y dobló su rodilla y oró al Padre, y dice la Biblia, la palabra de Dios, que apareció un ángel y le fortaleció. ¿Cuántas cosas hace la oración, no? Cuando oramos, somos fortalecidos por Dios. ¿Por qué? Porque vamos a Dios y Dios desciende con su presencia, con su poder, para que nosotros seamos fortalecidos. La mayoría de los hombres de Dios, siempre me impacta a mí el ministerio de Gigi Ávila en el país de Puerto Rico, como lo hizo en todo, mayormente el mundo, que llegó con la palabra de Dios. Y soy testigo porque cuando él estuvo en Castrobarro, vi las maravillas que Dios hacía. Mire, ni siquiera necesitaban camilleros, ungieres para poder tener las personas que estaban endemoniadas por los paralíticos. Veíamos pilas de silla de ruedas, en muletas, ciegos, mudos. Bueno, pero ese hombre se apartó siempre a orar. Siempre tuvo la comunión con Dios. Y Dios siempre lo fortaleció. Y yo digo que cada hombre, hijo de Dios, cada pueblo del Señor, debe saber que la oración es necesaria. No es que ahora nos debe entrar la desesperación y el apuro, y cuando se termine todo esto, dejamos de orar. La Biblia dice que lo hacía antes Jesús, y lo hizo en este momento de agonía, en el momento de dolor, en el momento de desesperación. Porque dice la Biblia, no era que eran gotas de sangre, eran como gotas que caían sobre él, del sufrir, de lo que iba a pasar con su vida, que su vida iba a ser entregada por todos nosotros. Un sacrificio tremendo, donde iba a traspasar clavos sobre sus manos, sobre sus pies, donde iba a traspasar una lanza sobre sus costados, donde le iban a poner una corona de espinas, ¿no? Y donde iban a insultarle, a blasfemar contra él, a reírse, a escuchar gritos donde le decían, crucificale, crucificale. Y dice la Biblia, la palabra del Señor, y se fue al monte a orar. Y sus discípulos también le seguían,
pero le siguieron, pero no hicieron lo que Jesús les dijo. ¿Qué le dijo Jesús? Que oren. Y ellos no lo hicieron. Hicieron lo contrario. Por eso le pasó lo que le pasó a los discípulos. Por eso se entristecieron. Dice la Biblia que cuando Jesús fue entregado, ellos se apartaron cada uno por sus propios caminos. Y por eso estaban turbados. Por eso estaban con duda. Por eso estaban incrédulos. Porque ni siquiera creyeron cuando María le fue a dar la buena nueva que el Hijo de Dios había resucitado. Y así nos pasa. Cuando perdemos la comunión con Dios, cuando dejamos de hablar con Dios en la oración, muchos quieren que Dios los fortalezca, que Dios les dé cosas, pero es necesario, hermano, que vayamos a Dios. Es necesario que sepamos quién es Dios. Debemos saber quién es Jesús. Cómo obra en nuestra vida cuando hablamos con Él. Por eso dice la Biblia, todo lo que pidieres al Padre en el nombre de Jesús, Él lo hará. Pero hay que ir a la oración. Hay que darle tiempo a Dios. Hay que entregar tiempo a Dios. Hay que dedicar tiempo en la oración. Si queremos una victoria, como la deseamos, como anhelamos, necesitamos hacer esto. Es orar. Y dice la Biblia, y cuando llegó a aquel lugar, les dijo, se detuvo Jesús y les encomendó a ellos, que les dijo, orad, para que no entréis en la tentación. Pero sin embargo, al desobedecer, cayeron en la tentación. El enemigo les cegó sus ojos para que duerman, para echarse a dormir, para decir, bueno, arreglate como pueda, Jesús, maestro, nosotros vamos a dormir, el problema es tuyo, no es nuestro. ¿Cuántas veces nos hacemos irresponsables de esto? Hay problemas en medio de la familia, en el matrimonio, en los hijos, en la financia, en la salud, y entonces nos entregamos, no importa dónde caigamos. Y a veces hasta hay cristianos que caen en manos de los agoreros, de los brujos, y otros en los psicólogos, en los psiquiatras, y siguen en esta situación. Cuando tenemos un Jesús que obra en nuestra vida, y tenemos un Jesús que salva, que sana, que liberta, que prospera, que bendice. Y dice la Biblia, y Él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró. ¿No? Oró. Y dice la Biblia, y oró, diciendo, Padre, siquiera pasa esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesús pensó en todos nosotros. Hoy estamos, hermanos, y a veces sí que es gratuita la salvación, pero el mérito lo tiene Jesús. El sacrificio lo hizo Jesús. Y nosotros debemos saber una cosa, ya que Él hizo tanto por nosotros, hagamos nosotros también. Orar por los que están perdidos, orar por los que están flaqueando, orar para aquellos que están apartados y puedan volver. Nos despreocupamos, y estas cuarentenas más de un cristiano se la pasa durmiendo y no tiene ni siquiera ninguna carga por lo que está pasando. Todo lo contrario, debería pasar lo que pasó en Jesús. Porque mire lo que dice la Biblia. No se haga mi voluntad, sino la tuya. La voluntad del Padre era que el mundo entero pueda alcanzar la salvación a través de la sangre de Cristo que es derramada en la cruz del Calvario. Y dice la Biblia que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Cuántos cristianos pueden decir esto? Que haga la voluntad de Dios.
aun cuando estemos pasando momentos difíciles. Y a veces cuando tenemos problemas o momentos difíciles, tampoco vamos a orar. Algunos han llegado a decir que se la arregle, es un pecador, está perdido. Bueno, yo no soy responsable, yo me hago responsable de lo mío, de él mismo, ni siquiera de los que realmente necesitan. Pero la Biblia dice, y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Menos mal, ¿no? Los discípulos le dejaron, le abandonaron. No se preocuparon por la vida del Maestro, de su hermano Jesús, del quien le enseñaba, del que oraba por ellos, de que los fortalecía, que los cuidaba. Pero eso no, se despreocuparon. Como hay muchos cristianos se despreocupan de los hermanos, de la iglesia, del pastor, ¿no? Y del ministerio. Solamente total hay, por lo menos acá, hay un grupito de hermanos que oran, los otros descansamos. Pero mire qué bueno. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando él en agonía, oraba más extensamente. Oraba más. Oraba más. Quiere decir que cuando más estemos pasando situaciones, es cuando más tenemos que orar. No es que tenemos que bajar los brazos. Jesús seguía orando. No es que entregó todo eso. No, siguió orando. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Y cuando se levantó de la oración, vino a sus discípulos y los halló durmiendo a causa de la tristeza. Y le dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en la tentación. ¿Qué quiere decir? Que muchos cristianos y aún hombres, ministerios que han tenido un éxito impresionante, multitudes de gente, lugares amplios donde había miles de personas, hubieron algo que pasó en ellos. Y a veces la pregunta de tanto dice, ¿cómo le pudo pasar a fulano de tal que pasaban tantas cosas, como al otro? No vamos a dar nombre, pero vieron muchos en nuestro país y fuera del país. Sin embargo, entraron en la tentación. ¿Sabe por qué? Porque fue más la fama, el poder del hombre, la fama, el poder, la propiedad del hombre, que la oración. Y la oración es la que tiene que superar todas las cosas. Porque mientras oremos, no solamente van a estar ángeles alrededor de nosotros, sino que el Señor va a estar siempre fortaleciéndonos, ayudándonos y dándonos la dirección del Espíritu Santo. Y no vamos a perder nunca la visión a Jesús. No vamos a perder la mirada. Porque cuando desviamos la mirada de la oración y creemos que somos nosotros los que estamos que tener bien en alto nuestro nombre, nuestra fama, el que tiene que ser glorificado es el Señor Jesucristo, porque la Biblia dice que Dios no comparte la gloria con ninguno de los hombres. Así que, hermanos, fortalézcase en la oración, llénese con el poder del Espíritu Santo y fortalezca su vida con la oración. No debemos ser conscientes de esto, debemos ser responsables, orar por nuestra vida, por nuestra familia, por el matrimonio. Por eso hay muchos matrimonios dentro del pueblo del Señor, aún líderes que se disuelven, que se separan, que se destruyen, porque no hay oración. No hubo oración, no hay y no va a haber. Entonces el enemigo
que es astuto, que es la serpiente antigua, él puede destruir cualquier familia cuando no está la oración en nuestro hogar. Debe estar la oración, la comunicación con Dios, no debemos perderla nunca. Padre bueno, te damos gracias, te glorificamos, te ensalzamos y te bendecimos. Llena a tu pueblo, Dios mío, y traiga a sus corazones entendimiento, sabiduría, para que ellos sepan que la oración es necesaria. Dice la Biblia aquí que Jesús intensamente seguía orando. Lo hacía antes, lo siguió haciendo, aún en agonía, aún cuando estaba sufriendo toda su vida, todo su cuerpo. Y aunque los discípulos le dejaron, no oraron ellos por él, él siguió orando. Que tu pueblo, que la iglesia, que tus siervos y siervas, Dios mío, no dejen de orar. Que la oración del justo obrando puede mucho. En el nombre de Jesucristo te damos gracia, te glorificamos, te ensalzamos y te bendecimos desde ahora y para siempre. Amén y amén. Que el Señor les bendiga. También enviamos los saludos en este domingo para todos los hermanos allí en el Uruguay, en el lugar de Salto, al pastor Reynoso, su esposa Rosa, nuestro hermano Pedro. Que el Señor les bendiga y los llene con la gracia y el poder del Espíritu Santo. Que Dios les bendiga. Hasta la próxima.